Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el quinto domingo de Pascua, donde Jesús se nos manifiesta como la verdad y la vida, y como el camino necesario para poder alcanzar la vida eterna, el cielo, en unión con el Padre. A través de este Evangelio, Jesús exhorta a sus discípulos a la confianza y a la enseñanza sobre el futuro de la relación con Él, que es estar en el cielo, que es alcanzar la vida eterna, pero una vida eterna que solamente podrá ser posible si recorremos el camino de la fe, que en este domingo se nos presenta en la persona de Jesús. Él es el verdadero camino. Jesús, ante la despedida que tiene de sus discípulos, les expresa que irá al encuentro del Padre para prepararnos un lugar donde podamos estar con Él eternamente, en comunión con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les explica a sus discípulos que no se separa de ellos para siempre, sino que su partida sirve para establecer un vínculo aún más fuerte con Él. Y nos presenta la fe que vence al temor. Por eso le pide a sus discípulos que no se turbe su corazón, que crean en Dios, que crean también en Él, que crean también en Él. Qué necesario es la fe para nuestra vida, tan agitada y muchas veces tan invadida por el miedo. El nuevo y definitivo espacio de relación en la casa del Padre que nos presenta Jesús nos dice que nos preparará un lugar para vivir junto a Él, junto al Padre. El hecho de que Jesús se vaya no constituye una separación definitiva, sino que sirve para su unión eterna. Voy a prepararles un lugar. La referencia a muchas mansiones o a muchas habitaciones en la casa del Padre expresa ante todo la idea de una morada permanente. Y la metáfora utilizada por Jesús no describe a Jesús arreglando un cuarto, sino construyendo una casa, así como los que se aman construyen una casa para vivir juntos para siempre.
En la frase hay dos pistas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Para Jesús, la muerte es un retorno a la casa del Padre. Exaltado y glorificado, Él estará para siempre en la comunión perfecta con el Padre. Jesús había explicado su muerte y su resurrección desde el principio del Evangelio, en la expulsión de los vendedores del templo, diciendo que destruiría el templo construido por los hombres y lo reconstruiría en 3 días, anota el evangelista. Pero él hablaba de su santuario, de su cuerpo. Jesús resucitado es la nueva construcción. También Jesús nos presenta en este hermoso evangelio la importancia o la realidad de una comunión perenne, que es el don más preciado de Jesús. Jesús no se va para abandonar a sus discípulos, sino para prepararles un puesto junto al Padre. Viene entonces luego para tomarlos consigo y estar en unión eterna con ellos. Volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté, también estén ustedes. Es importante que los discípulos no se fijen solamente en el hecho de que Jesús muera de tal muerte y que no vaya y que ya no esté con ellos. Ellos deben ver con fe el fin, o sea, que todo aquello que Jesús ya llevó a cabo está orientado a su comunión perenne con Él y con el Padre. Y con el Padre. Y para esto todos los discípulos han de ponerse en camino. Pero este don de Jesús no puede llevarnos al vivir pasivamente. Debe hacernos partícipe y debe comprometernos. Y eso es lo que Jesús quiere decir con la imagen del camino. Por eso Jesús se presenta como el camino. Y ante esta revelación de Jesús de que Él es el camino, uno de sus discípulos, Tomás, sale el paso y le dice que no sabe el camino. Y Jesús manifiesta que para encontrar o ir al encuentro del Padre es necesario, en primer lugar, pasar por Jesús. Hay que ponerse en movimiento por el camino indicado por Él, en sus palabras, en sus obras y todo lo que aprendieron en la convivencia amiga con Él. Jesús es el mismo camino para llegar al Padre. En la palabra del buen pastor que hemos escuchado en el domingo pasado, Jesús había dicho que Él es la puerta. Si no entra por mí, estará salvo. Nosotros, los hombres, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esta posibilidad es inaccesible para nosotros. Hay un único acceso a la salvación, Jesús en persona. La salvación consiste en la unión con Dios gracias al acceso que Jesús nos da a esta comunión. Como es la única puerta, así también es el único camino hacia el Padre en cuanto es verdad y vida. Y de ahí se nos manifiesta esa comunión perenne del Padre y el Hijo. Quien cree en el Hijo, cree en el Padre. Quien ama al Hijo, ama al Padre. Quien acoge al Hijo, acoge al Padre. Por eso es necesario recorrer este camino, es decir, vivir experiencia de Jesús para poder también vivir experiencia de Dios y conocer al Padre que en definitiva quiere para cada uno de nosotros la vida eterna. Ojalá estos sean los sentimientos que tengamos en nuestro corazón. Ojalá que queramos recorrer el camino de la fe en la persona de Jesús para alcanzar algún día la vida que Él nos tiene prometida junto al Padre en sus mansiones eternas.